Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Daisy Torres Ramos a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Envejecimiento, Derechos y Situación de las Personas Adultas Mayores en el Perú. Tiene como objetivo brindarles orientaciones sobre aspectos demográficos, sobre las necesidades de este grupo de la población peruana, los desafíos que enfrentan, las políticas públicas existentes y las oportunidades para mejorar su calidad de vida y participación en la sociedad, que impulsadas desde su territorio en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Esta conferencia está dirigida a funcionarios, directivos y servidores que laboran en áreas relacionadas al desarrollo e inclusión social del gobierno nacional, regional y local, así como al público interesado en esta temática. Tenemos dos sesiones, como ya lo habíamos mencionado, la sesión número 1 que se va a realizar en este momento y la sesión número 2 que tendrá su tiempo el día de mañana, igual a las 4 de la tarde, por esta misma plataforma. Entrega de constancias para todos los que participen en ambas conferencias y los requisitos son estos. En primer lugar, asistir a las dos sesiones y tener permanencia de al menos el 80% del tiempo establecido en cada sesión, es decir, un mínimo de 70 minutos. De esa manera, ustedes podrán hacerse acreedores de la constancia. Muy bien, ahora vamos a conocer a nuestra experta que va a guiar nuestra conferencia hoy. Ella es Carla Sandra Rojas Bolívar Borja, socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Sociología con mención en Estudios Políticos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú y máster en Estudios Políticos Aplicados MEPA en la Fundación Internacional y para Iberoamérica en Administración y Políticas Públicas de España. Ella trabajó en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar y en el Ministerio de Salud. Actualmente, Carla Sandra Rojas se desempeña como directora general de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Antes de dar inicio y el pase a nuestra experta, vamos a pedirle al coordinador de fortalecimiento de capacidades, Gianfranco Lirarbe, que nos brinde sus palabras de bienvenida y saludo institucional a nuestra conferencia. Estimado Gianfranco, muy buenas tardes. Te escuchamos. Muy buenas tardes, Daisy. Muy buenas tardes a todos los participantes. También aprovecho para saludar a nuestra ponente, Carla Rojas Bolívar, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como tienen conocimiento, venimos implementando un ciclo de conferencias todas las semanas en el marco de nuestras actividades que venimos realizando de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades. En ese sentido, para que ustedes puedan estar más al tanto de todas las novedades que nosotros tenemos, les invitamos a que puedan navegar en la plataforma Comunidad MIDI, donde ustedes pueden tener a la vista toda la oferta formativa que tenemos desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Tenemos ahí cursos, conferencias, talleres, todos en su gran mayoría virtual, así que nosotros les animamos y les invitamos a que ustedes puedan estar totalmente conectados y actualizados con la oferta formativa. Comentarles que hoy día, como les ya mencionó Daisy, tenemos este ciclo de conferencia virtual denominado Envejecimiento, Derecho y Situación de las Personas Adultas Mayores en el Perú. Esta conferencia también se enmarca en el objetivo prioritario número 4 de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? El cual se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores para asegurar su inclusión social. Esperamos que esta conferencia, que este ciclo de conferencias les sea de mucha utilidad y provecho para poder implementar los temas alusivos a adulto mayor. Gracias.
Muchas gracias, estimado Gianfranco. Sin más preámbulos, entonces damos la calurosa y cordial bienvenida a nuestra experta Carla Rojas Bolívar para su respectiva presentación. Bienvenida, estimada Carla, te escuchamos. Muchísimas gracias, Daisy, Gianfranco. Buenas tardes a todos los participantes, a las personas que están conectadas. De verdad, para nosotros realmente es un agradecimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque en el marco de las políticas que tenemos ambas entidades hay un punto convergente que es abordar el cierre de brechas justamente para esta etapa de vida que es la vejez, las personas adultas mayores, y qué importante tener a funcionarios de tantas entidades públicas como gobiernos regionales, gobiernos locales, y poder compartir también cuáles son los avances que tenemos en materia de normatividad y de política pública. Un poco siguiendo la ruta que ha señalado Daisy Gianfranco de esta primera ronda, es poder lanzarles solamente dos pequeñas preguntas que tal vez en el chat que tenemos puedan ustedes mencionar algunas palabras claves. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué significaría el tema de la autonomía? Solamente en un término, para ustedes, ¿qué sería o qué alude el término de autonomía? No sé si ahí podemos ir escribiendo en el chat. Y por ende, para ustedes, ¿qué significa vivir la etapa de la vejez? Es decir, en una o dos palabras, ¿qué significaría para ustedes estar viviendo la etapa a partir de los 60 años? Así rapidito, nomás como para tener algunos elementos. Por ejemplo, Jessica dice, para los temas de autonomía es valerse por uno mismo. Señala Jenny el tema de la libertad. Sí, efectivamente. Algunas otras ideas fuerza que les venga en mente, así como una lluvia de ideas sobre el tema de autonomía y sobre el tema de la etapa de la vejez. Ya, Luz dice no depender de nadie, ya, con el tema de independencia, o sea, autonomía con independencia. ¿Alguien más que tenga alguna idea fuerza? Jaime habla de la autoestima. Lourdes sobre el tema de toma de decisiones sin influencia, eso alude obviamente a los temas de independencia, que es un componente de la autonomía. Zoila menciona el tema de sentirse útiles, eso alude a un tema muy importante del proyecto de vida. También Bielka dice que podamos realizar nuestras actividades deseadas, nuevamente es el proyecto de vida. Brunella es un envejecimiento saludable donde ellos puedan valerse por sí mismos, ya, tiene que ver con los derechos que nunca se pierden. José Antonio, mentalidad positiva. Brian, un concepto muy importante, el tema de la sabiduría. Y también estamos viendo, miren, va repitiéndose, habilidad de valerse por uno mismo, desarrollar las actividades por sí mismo, participar activamente en la sociedad, porque obviamente es un ser ciudadano, un ser trabajador, productor, consumidor, obviamente participa activamente en la sociedad, toma decisiones, incrementa y fortalece, entenderé amistades, en el caso de Eduardo, y Heidi habla de que son habilidades que cada persona tiene de tal forma que puede tomar sus propias decisiones. Y si se van dando cuenta, hay un patrón y un hilo conductor cada vez que hablamos de este concepto de la autonomía. ¿Y por qué lo menciono? Porque ustedes que tal vez ven otras políticas referidas, por ejemplo, a niños, niñas, adolescentes, política que tiene que ver con juventud, ahora con el tema de adulto mayor, incluso con los temas de discapacidad, hay una palabra clave que está trazadora en todas las políticas, es el tema de la autonomía, ¿no? Todos los seres humanos aspiramos a poder ejercer el derecho a la autonomía, que significa definir, redefinir e implementar el proyecto de vida. Pero para hacer esa definición o esa redefinición durante todo el curso de vida, yo necesito toma de decisiones de manera libre e independiente, sin interferencia de terceros, como bien han señalado ustedes, ¿no? Y con eso yo puedo aspirar, obviamente, al bienestar y al ejercicio de derechos. Cuando hablamos de niñez, por ejemplo, y de la adolescencia, siempre decimos la autonomía progresiva, porque señalamos que hay capacidades aún relativas, todavía no hay una capacidad absoluta, porque la persona, el ser humano, está en un proceso formativo, donde recién los actos de conciencia y voluntad se van desarrollando, pero es que como que ya cuando entras a la juventud, a la adultez y a la adultez mayor,
tú ya lo que estás haciendo es consolidarla y no perderla, ¿no? Y por eso saludamos que en este caso el MIDIS haya visto por conveniente explorar el tema del envejecimiento, que no se reduce a la etapa de la vejez, sino va a ver todo el proceso de desarrollo del ser humano desde la gestación hasta la muerte, y obviamente hace un énfasis al grupo etario a partir de 60 años a más. En virtud de eso era importante hacer este preámbulo sobre estos dos conceptos del tema de la autonomía, el tema de la vejez y como proceso el tema del envejecimiento. Entonces, un favor si me apoyan con la siguiente lámina. En función de lo que tenemos previsto para el día de hoy, era importante primero empezar con un marco conceptual, con los enfoques que se desarrollan cuando se trabaja envejecimiento, datos relevantes y finalmente con los temas ya del marco normativo y las políticas públicas que, como les mencionaba, todas están entrelazadas. Si no funciona la política de niñez y adolescencia, encima cerrando brechas en ese grupo etario, los resultados negativos los vamos viviendo en las siguientes etapas de vida. Entonces, cuando uno da una noción de envejecimiento, tengo que mirar prácticamente desde el proceso de gestación hasta obviamente lo que implica ya la etapa de la vejez. Entonces, vamos a ver ahorita en el desarrollo de la presentación esas dos entradas. La siguiente, por favor. En virtud de eso, queríamos empezar la siguiente con la parte conceptual. Como ustedes pueden ver en esta lámina que ahora van a poder apreciar, por favor, en la siguiente lámina, son algunos de los varios conceptos que cuando ustedes miren la ley de las personas adultas mayores, miren su reglamento, la política nacional multisectorial para personas adultas mayores al 2030, van a estar girando sobre estos conceptos. Por ejemplo, como les mencionaba, el proceso de envejecimiento, y está reconocido no como la etapa de vida de 60 años a más, sino como un proceso universal, heterogéneo, continuo, que se desarrolla durante todo el curso de vida. Y decimos que es universal porque todas las personas lo pasamos, ¿no? Ojo, no todas pasamos las mismas etapas. Hay personas que llegan hasta una determinada edad por diferentes factores, accidentes, temas de salud crónica, probablemente llegan a los 50, 40 años, no todos llegamos hasta la cúspide de la etapa de la vejez, y eso también hay que reconocer lo que se da por diferentes situaciones de índole individual o de índole estructural social, pero también hay que entender que el proceso de envejecimiento es heterogéneo porque se ve influenciado por condiciones del entorno, las oportunidades o el acceso a oportunidades que pudo haber tenido. Envejecer en una situación de pobreza, no, ojo, no solo pobreza monetaria, sino multidimensional, obviamente va a afectar diferentes dimensiones del bienestar, ¿no? Llámese física, mental, social, cognitiva, económica, entre otras, ¿no? El poder estar expuesto constantemente a situaciones de débiles red de protección familiar y comunitaria también genera una afectación. Poder nosotros envejecer en determinadas culturas también tienen un impacto diferente. Y obviamente es un proceso obviamente continuo que se da durante todo el curso de vida y que conlleva obviamente a diferentes cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales para poder desarrollar, por ejemplo, nuestras actividades de la vida diaria, ¿no? Y que obviamente eso está en permanente interacción con el entorno, ¿no? Como les mencionaba. Entonces, primero para nosotros era importante entender este proceso de envejecimiento que va a ser difícil ante situaciones también adversas, como por ejemplo envejecer desde que yo ya viví una etapa de anemia, desnutrición crónica, viviendo permanentemente en ansiedad o con factores de depresión, con pobreza, entre otros factores, influyen lamentablemente en un proceso de envejecimiento que por lo tanto no es homogéneo para todas las personas. Lo que aspiramos es que ese envejecimiento tenga estas dos características, ¿no? Que sea activo, que sea saludable, que significa que sea la optimización máxima de las oportunidades del bienestar físico, mental y social que pueda tener una persona adulta mayor y que, como ustedes bien lo han señalado, que pueda participar activamente, permanentemente en sociedad. Llegar a la etapa adulta mayor tampoco significa ser un ser asocial, sigue teniendo un proyecto de vida y ese proyecto de vida la tiene en relación con otras personas.
y un proceso de envejecimiento va a ser activo y saludable mientras mantenga ese nivel de interacción con los entornos, ¿no? Y obviamente un tercer concepto vinculante que es importante no dejar de lado es ya la propia etapa de la vejez a partir de 60 años a más, que en este país ha sido determinado a partir de ese rango etario, y se llama obviamente en función de que es una construcción social donde se puede considerar como la última etapa de la vida que tiene características específicas por temas cronológicos, como por ejemplo estamos diciendo que acá en Perú son 60 años, en otros países es 65, en otros países puede ser a partir de los 70, porque también tiene que ver con componentes fisiológicos que si tu población está envejeciendo en situaciones no saludables, probablemente tengas que tomar medidas normativas donde tengas que adelantar los rangos de edad, o si hay procesos de envejecimiento también largos por la esperanza de vida, tú puedes decidir que vas retrasando el inicio de la etapa de la vejez. Y obviamente eso se da también por los factores sociales propiamente de cómo se reconoce un proceso de envejecimiento. Las sociedades pueden determinar que el proceso de envejecimiento se da cuando la persona ya no está activa en el mercado laboral. Y obviamente eso va a depender del rango de edad que normativamente establezcas, ¿no? Si yo establezco que la persona va a seguir siendo activa en el mercado laboral hasta los 70 años, probablemente pueda yo reconocer que recién a partir de esa edad se reconozca la vejez. ¿Por qué? Porque ya no está activo en el mercado de trabajo, solamente tiene acceso a la seguridad social, los que llegaron a tenerla, ya se ve visible los procesos de deterioro físico, cognitivo, las redes familiares y sociales fueron perdiéndose y que por lo tanto yo como país o como nación pueda determinar cuándo es el inicio de esa etapa de la vejez. En este caso, en Perú, al final es a partir de los 60 años, ¿no? Y por ende nos jala al cuarto concepto que tiene que ver con la persona adulta mayor, que es aquella, como les mencionaba, individuo que tiene 60 años a más, salvo que la ley, como les mencionaba, pueda determinar otro tipo de edad en particular. Pero en el caso del país incluso estamos tratando de tener como subgrupos etarios 60-69, 70-79 y de 80 más. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay condiciones de fragilidad que se van dando en el proceso natural del envejecimiento que por lo tanto amerita intervenciones diferenciadas cuando tú tienes 60-69, donde probablemente tu autovalencia todavía es máxima, de 70-79, donde la probabilidad sea mayor en que presente síntomas de fragilidad, o a partir de los 80 años, donde está creciendo ese grupo etario, puede hacer que llegues ya con ciertas dependencias, sean leves, moderadas o severas, y que necesites obviamente un paquete de intervenciones particular según tu condición. Un quinto concepto que también siempre va a girar en estas materias es el tema de la autonomía, que es lo que les mencionaba, que al final, como les señalaba, es la facultad o capacidad que tienen todas las personas, en este caso particular las personas adultas mayores, para poder decidir en forma libre e informada y definir o redefinir e implementar su proyecto de vida. Y lo mencionábamos, ¿por qué definir o redefinir? Porque durante todo tu curso de vida, según el acceso a las oportunidades que tú puedas obtener o puedas acceder, tú vas replanteando periódicamente ese proyecto de vida, ¿no? Hay personas que habrán querido, por ejemplo, obtener una profesión de medicina. Sin embargo, las circunstancias económicas del momento impidieron que pueda desarrollarlo por los costos que generaba y tuvieron que establecerse una carrera técnica. Y sobre esa carrera técnica, sus oportunidades laborales fueron también determinadas. Sobre esas oportunidades laborales, los ingresos también fueron influidos y su posibilidad de tener una cotización al sistema previsional también fue determinante. Según eso, también su dinámica familiar y los costos para subvencionar el hogar y para poder asumir roles de cuidado también variaron, y que por lo tanto constantemente haya tenido que replantear ese proyecto de vida. O como por ejemplo lo que hemos vivido todos, el tema de la pandemia, que fue un factor estructural, que todo el mundo lo vivió, pero impactó obviamente en cada persona, donde haya tenido que replantear constantemente
ese proyecto de vida. La idea es que en la etapa de adultez mayor o de la etapa de la vejez se siga disfrutando de ese proyecto de vida que se decidió o que se redefinió, pero al final es una decisión que la persona asume para seguirla viviendo en las condiciones físicas, mentales, cognitivas y sociales máximas posibles que pueda llegar, obviamente, hasta esta etapa de la vejez. Y este concepto de autonomía nos jala el otro concepto que ustedes también bien lo han mencionado, que es el tema de la independencia, ¿no? Y en el caso de la independencia, que también han mencionado al inicio, es obviamente la capacidad de valerse por sí mismo, satisfacer mis necesidades, poder suponer un aspecto de libertad, no tener ningún tipo de impedimento, ni por otra persona, ni por la familia, ni por la comunidad, ni el mercado, ni el otro estado. Es decir, que yo me puedo en cierta forma autodeterminar. Y eso no se pierde hasta con la muerte, ¿no? Que al final uno se autodetermina y por ende soy también una persona autónoma. En función de todos estos conceptos viene la siguiente lámina, por favor, que es importante también que todas las personas lo sepamos y que están discurriendo en nuestras políticas, tanto en la de desarrollo e inclusión social como en la política multisectorial para personas adultas mayores, que es el tema de calidad de vida, riesgo y discriminación por edad, que justamente lo que también se aspira a tener calidad de vida hasta el último tramo de la vida, pero esta calidad de vida mayormente es la percepción que tiene la persona en relación al contexto de la cultura, del sistema de valores, sobre el logro de sus objetivos, expectativas y necesidades. Obviamente esta concepción de calidad de vida va a depender de lo que cada uno de nosotros hemos vivido según nuestros entornos familiares, comunitarios, sociales, públicos. Pero esa es una noción de percepción y de satisfacción que debemos medir cuando realmente brindamos nuestro paquete de intervenciones para saber si en este grupo de edad hemos podido lograr que viva con autonomía, con independencia, con calidad de vida. Sin embargo, reconocemos otro concepto que puede mermar, que puede afectar o que puede impactar ese derecho a la autonomía, independencia y calidad de vida, que es el tema del riesgo. En el país estamos todos, y en realidad en el mundo todos vivimos constantes tipos de riesgos, riesgos que pueden dar. Hay un factor de riesgo que hay que considerar, que es la probabilidad de que pueda haber un hecho que puede suscitar un peligro, tanto a la integridad física, moral, mental, y que puede ser ocasionado por circunstancias personales, familiares del entorno. Y que obviamente los riesgos siempre se van a presentar, pero yo debo fortalecer la capacidad de resiliencia que puede tener la persona para poder enfrentar y superar el riesgo. Sin embargo, cuando tú eres una persona ya adulta mayor, probablemente esa capacidad de resiliencia se vea mermada porque ya no estoy dentro de un mercado laboral, por lo tanto ya no recibo necesariamente una remuneración, sino una pensión. Las pensiones son menores a las remuneraciones. Encima, vivir saludablemente tiene costos. Poder subvencionar las enfermedades, sean crónicas o las agudas, en la etapa de la vejez, son mucho más caras que en otros grupos etarios, por ejemplo. Mi red de protección probablemente sea menor. Si bien en el país todavía hay una prevalencia de una tasa de fecundidad de 1.8, que probablemente todavía haya hogares extendidos, hogares nucleares, tanto biparentales, no necesariamente la tendencia en los siguientes años es que las personas estén envejeciendo teniendo una familia de hijos, con hijos que vayan a asumir en algún momento un rol de cuidado. Cada vez más las personas deciden no tener hijos, vivir solas, y la red de protección por ende es más débil, y que por lo tanto poder enfrentar cualquier situación de riesgo en la vejez se pueda ver mermada, ¿no? Y por ende se puede ocasionar, en este otro concepto que hay que verlo, es el tema de la discriminación por edad en la vejez, que como todos están viviéndolo, porque todos tenemos mayormente familiares ya adultos mayores, esto significa pues generar o ver situaciones de distinción, exclusión, restricción basada en la edad, y que obviamente anula o restringe el reconocimiento y el ejercicio de derechos de las personas adultas mayores, porque
se tiene una mirada negativa a este grupo etario que como no tiene los mismos ingresos, no tiene las mismas redes familiares y que probablemente por los propios procesos de deterioro que se pueden dar en determinada edad, no aportan de la misma manera en el cuidado dentro del hogar, probablemente se generen estas imágenes negativas y que devengan en la discriminación por edad en la vejez. Entonces, hay situaciones y elementos conceptuales que hay que mirar y es importante que ustedes cuando puedan diseñar, implementar, articular, hacer seguimiento de evaluación de una política pública, puedan tener en cuenta todos estos conceptos, porque siempre van a ir de la mano, sea que quiera atender a una persona adulta mayor, no vulnerable, pero tiene otros conceptos de vulnerabilidad que es por lo no monetario, y a la persona adulta mayor que ahorita está afectada por una situación de pobreza o de pobreza multidimensional, que tengo obviamente que ver estos elementos de riesgo y de discriminación que les puedan estar afectando y que por lo tanto esto también deviene la afectación en su autonomía, independencia y calidad de vida, que es lo que esperaríamos para que pueda tener realmente un envejecimiento activo y saludable. En la siguiente lámina, por favor, podemos ver así como esta parte conceptual, que hay enfoques, hay muchos más enfoques, ustedes que lo conocen, enfoques de derechos humanos, el de género, el de interculturalidad, territorialidad, entre otros, pero en materia de envejecimiento y en personas adultas mayores, realmente trabajamos respecto de estos 5, ¿no? El primero es el tema del curso de vida, o sea, el ser humano, y lo digo en teoría, está en un proceso evolutivo. Y lo digo en teoría porque no todas las personas llegamos a todas las etapas de vida. Hay personas que lamentablemente por diferentes circunstancias se quedan hasta la etapa de la juventud, se quedan en la adultez, otros llegarán a la parte adulto mayor, pero en esa trayectoria de vida yo tengo que tratar de, como Estado, generar las condiciones y el acceso de oportunidades necesarias para que fortalezca las capacidades y pueda reaccionar favorablemente y superar favorablemente cualquier riesgo que se pueda presentar durante toda esa trayectoria de vida, bajo la lógica sobre todo de envejecimiento. Con eso yo lo hago con un enfoque de curso de vida. Pero el otro enfoque que también es importante es el intergeneracional, porque al final uno va dándose cuenta que el ser humano, como es un ser efectivamente social, todo lo que pueda suceder en su entorno, en otras etapas de vida, sea que sean parte del grupo familiar o del entorno como amistades, vecinos, miembros de la comunidad, impacta cualquier decisión o cualquier afectación a esos grupos etarios, va a darle también un impacto a la persona adulta mayor y por lo tanto es importante también ver este enfoque intergeneracional. Ya el enfoque gerontológico es como que la especialización para el abordaje específicamente de la etapa de la vejez en el marco del envejecimiento. Desde una mirada gerontológica yo puedo ver las características, las demandas, las necesidades específicas que se puedan presentar a partir de esta etapa de la vejez, a partir de los 60 años, que hacen una diferenciación en el tratamiento con los otros grupos etarios. Pero ya hay una especialización para abordar las causas sociales, económicas, ambientales, políticas, culturales, que puedan estar afectando en la etapa de la vejez. El tema obviamente interseccional, cuando nosotros hablábamos de discriminación por edad en la vejez, tiene que ver también con otras discriminaciones múltiples, ¿no? Puede ser que haya más brechas cuando soy mujer adulta mayor, que probablemente muchas de las mujeres no han participado de manera continua dentro del mercado laboral y al no haber participado, el nivel de cotización al sistema previsional no es la misma y que por lo tanto cuando ya tienen más de 65, 70 años, no han podido tener los años suficientes como para poder recibir una pensión o en el caso que los tuviera, no es el mismo monto que pudiera ser con otra persona que constantemente estuvo en el sistema previsional y que ha podido optar por un mejor sistema previsional para tener mejor nivel de pensión, ¿no? O que por asumir constantemente el tema del mercado de trabajo más los temas de cuidado en el hogar, las enfermedades crónicas se hayan manifestado de manera múltiple, tenga un concepto de polifarmacia, es decir, tener que consumir bastantes medicamentos para atender todas esas enfermedades crónicas y que por lo tanto
tenga sobrecostos también con el tema de la atención médica y que obviamente eso deteriore su propio sistema de salud, ¿no? Y por otro lado, también los adultos mayores que están en el ámbito entre urbano, rural disperso, también obviamente tienen un proceso de envejecimiento diferente. Y obviamente el enfoque diferencial es que sí hay que tomar algunas medidas, se podrían decir, de discriminación positiva o de acciones afirmativas para las personas adultas mayores, como está el tema de la ley de atención preferente, ¿no? O de poner algunas cuotas en los asientos del transporte público, por ejemplo, o medidas que tienen que ver con la accesibilidad, porque obviamente este grupo etario necesita algunas medidas para poder cerrar algunas brechas que se están presentando en el momento. Entonces sí necesito mirar este enfoque diferencial. La siguiente, por favor. En función también de este abordaje de los enfoques, era mirar el dato de la foto de hoy. Esta foto es dinámica, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que ustedes pueden ver en la lámina que las pirámides sobre el tema poblacional han variado desde la década del 50, donde la base, que era sobre todo la niñez, la adolescencia, era la mayor y que por lo tanto la posibilidad de tener mayor capital humano que genere ingresos para subvencionar tanto la parte de la dependencia por la parte mayor como para seguir subvencionando los costos que pueden generar tener niños, niñas, era obviamente mayor, porque esa población ya era joven, podía incrementarse en el mercado de trabajo, podía tener ingresos, generaba impuestos, ¿no? Y por lo tanto permitía hacer la subvención de todos los costos del cuidado que podrían tener para personas de 60 años a más o personas menores de 18. Sin embargo, ustedes pueden ver que ahora, en el 2025, ha variado, ya no estamos hablando de una pirámide, ahorita más o menos se está convirtiendo como un casi rectángulo hacia arriba, y lo que ustedes están viendo es que se está obviamente incrementando la población de 60 años a más, que ahora estamos bordeando el 14,3%, pero si ustedes se dan cuenta de la pirámide, lo que está creciendo del grupo de 60 más es el grupo de más de 80 años, que probablemente ese es el grupo que tenga mayor situación de dependencia y muchas veces una dependencia severa, y que obviamente eso va a significar cambio en las dinámicas familiares, porque tenemos que ver de qué manera poder atender, cuidar, proteger de una manera adecuada a este grupo etario. Estamos hablando, por ende, que ahorita de personas adultas mayores de 60 años a más son casi 5.874.000. De esto podemos ver datos más desagregados. Por ejemplo, el 42% de los hogares tiene por lo menos alguno de sus miembros alguna persona con 60 años a más. Claro, ustedes pueden ver que la diferenciación es que lo rural es un poco mayor a lo urbano. Por otro lado, que casi el 28% de los hogares tenía como jefe de hogar a una persona adulta mayor, ¿no? Y eso va a significar que asume obviamente mayores tipos de responsabilidades respecto a los miembros del hogar. Y el tema es en qué condiciones está asumiendo ese nivel de responsabilidad, que podemos ver que es mayor en el área urbana que en el ámbito, perdón, en el área rural que en el ámbito urbano. Lo otro es que podemos ver algunas brechas, ¿no? Que por ejemplo casi el 16% no sabe ni leer ni escribir, y esto es grandemente la diferencia en el ámbito rural con un 35% y en el ámbito urbano con un casi 11%. Por otro lado, como les mencionaba, el 46% de personas adultas mayores padece alguna discapacidad, y eso es un factor que hay que tenerlo en cuenta, porque si ya bien el tema de tener la etapa de la vejez, mantener el tema de la salud, tiene sus costos, incluyendo ahora la variable de discapacidad, obviamente genera mucho más costos para poder mantener una atención o un cuidado integral adecuado para la persona. Significa que siempre se tiene que mantener activa la red de protección familiar y social, que es la que debería tratar de asumir esos roles de cuidado, pero necesita del Estado, del mercado también, las condiciones necesarias para hacerlo de una manera muy efectiva, ¿no? Y por otro lado, podemos ver también que más o menos el 27% de los hogares con al menos una persona adulta mayor presentó déficit calórico, que es una variable también a considerar por las afectaciones que pueda tener en la salud de las personas adultas mayores. Y el tema de presentar algún problema crónico
ha sido, miren, casi el 80%, y aparte encima, si cotizo al sistema previsional, solamente es el 33.6%, siendo, como les mencionaba anteriormente, mayormente en hombres con un 41% y menores en mujeres, que a lo máximo llegará al 23%. Entonces son brechas que nuestras políticas, sean las nacionales, multisectoriales que lideramos o en las territoriales que hacen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, esta misma data deberíamos verlo por territorio para saber dónde mayormente están las brechas y cuáles deberían ser esas intervenciones efectivas que deberíamos abordar para cerrarlas. La siguiente lámina, por favor. En función de esta data estadística, por favor, la siguiente, es importante que veamos más o menos cuál es el marco normativo y las políticas públicas que se están promoviendo desde el Estado peruano que permita justamente tratar de fortalecer esta capacidad de resiliencia, que garantice derechos, que permita el tema de calidad de vida, el tema de la autonomía y la independencia de personas adultas mayores. Ajá, la siguiente. Y acá, de manera resumida, es para mencionarles, en el Estado peruano contamos ya de hace más de una década con la ley 304/90, la ley de la persona adulta mayor, con su reglamento dado en el año 2021. Obviamente esto se enmarca en lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política del Perú sobre el tema de la protección de la persona adulta mayor, y en función de la Constitución y en función de la ley tenemos la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030, y esta política nació en cierta forma bajo dos paraguas, ¿no? Sobre la propia ley 304/90 y también sobre esta Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, que dio la Organización de Estados Americanos y que compromete a los países justamente a promover lo que es la autonomía, independencia y calidad de vida de las personas adultas mayores. Y obviamente eso también está de la mano con lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuestra política nacional multisectorial, al igual que la política nacional de desarrollo e inclusión social del 2030, tiene una comisión multisectorial que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, que está creada con el Decreto Supremo 08/2022, que es el espacio donde estamos todos los sectores dialogando respecto al cumplimiento de los objetivos prioritarios y los servicios públicos de la política. Nuestra aspiración es lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este es el marco normativo principal. Obviamente hay mucho más normativa específica en materia de adulto mayor por algunos derechos en concreto, pero esta es la más macro y sobre esta queríamos, por favor, en la siguiente, explicarles los elementos centrales. Por ejemplo, en el caso de la ley 304/90, que es la ley de personas adultas mayores, este establece todo el marco normativo que permite el ejercicio de derechos de las personas adultas mayores, y prácticamente lo que se reconoce es que la persona adulta mayor es un sujeto de derechos y es titular, por ende, de estos derechos humanos y libertades fundamentales. Y establece en forma muy concreta cuál es el deber del Estado, de promover y ejecutar, ojo, y lo menciono en todas las dimensiones, medidas administrativas, legislativas, jurisdiccionales y de toda índole para justamente promover los derechos de las personas adultas mayores, pero hace un énfasis, aquellas que actualmente puedan presentar algún riesgo. Y ahora lo vamos a ver qué significa estar lamentablemente ahorita afectado por un riesgo. La siguiente, por favor. En función de esto, la ley establece como estos 7 elementos. Primero, que sí precisa los deberes que deben tener los integrantes del grupo familiar en relación de la persona adulta mayor, porque se reconoce que el primer responsable de garantizar sus derechos son las familias. Y obviamente las familias deben asumir el cuidado de las personas adultas mayores y por lo tanto toda tendencia a institucionalizar, a las personas adultas mayores no es la vía correcta para ello. Es la última medida que se pudiera dar cuando lamentablemente se presenta una situación de desprotección. Pero lo que se quiere es promover es el derecho a vivir en familia de toda persona adulta mayor y envejecer en su hogar. ¿Esto qué significa?
que también resalta algunas responsabilidades que tienen las municipalidades a través de los Centros Integrales de Atención del Adulto Mayor, los famosos CIAN. Lo que se espera y lo que se tiene actualmente es casi el 90% de los gobiernos locales tienen un CIAN. El CIAN es prácticamente el servicio que te permite identificar cuántas personas adultas mayores hay en tu territorio, en qué circunstancias se encuentran, qué paquete de servicios están accediendo y poder habilitar un sistema de referencia y contrarreferencia, además de dar intervenciones que tengan que ver con la participación, con el voluntariado, con promover el cierre de brechas en temas educativos, en temas de salud, en temas de desarrollo e inclusión social, entre otros elementos. Pero realmente cumple un rol muy relevante porque es quien te debería dar la radiografía de lo que le pasa a la persona adulta mayor en el territorio. Pero por otro lado, esta ley precisa la tipología de los centros de atención para personas adultas mayores que se llaman CEAPAM y detalla todos los requisitos para su acreditación, supervisión y fiscalización, que es una responsabilidad que recae en nosotros como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Precisa, por ende, también las funciones del Estado en los diversos lineamientos que señala, lineamientos en salud, en educación, en temas de empleabilidad, accesibilidad, temas culturales, entre otros. Promueve, por ende, la asociatividad, la participación y organización de las personas adultas mayores como un principio básico justamente del desarrollo. Fomenta la protección social de la PAN que está en riesgo, de la persona adulta mayor en riesgo, y detalla también nuestra facultad sancionadora que tenemos cuando advertimos algunas infracciones. La siguiente, por favor. Como pueden ver, la ley PAN tiene como pilar fundamental a la persona adulta mayor, pero bajo un enfoque ecológico sistémico, reconoce también a la familia, a la sociedad civil organizada y al Estado. Y como les mencionaba, hay un énfasis en algunas personas adultas mayores donde quiero cerrar las brechas y que ahí coincidimos con el objetivo que tiene que ver de la política de desarrollo e inclusión social del 2030 que lidera el MIDIS respecto a uno de los riesgos, que por ejemplo, como ustedes pueden ver en la lámina, son más o menos 4 tipos de riesgos que están siempre afectando a la persona adulta mayor. La pobreza extrema, la fragilidad, la dependencia o ser víctima de cualquier tipo de violencia. Y lamentablemente muchos de estos riesgos se presentan en forma simultánea y que por lo tanto la posibilidad de poder superarlos ante las condiciones adversas que pueda vivir la persona adulta mayor son más difíciles y que por lo tanto hay que ver las condiciones para poder habilitar cualquier superación de este tipo de riesgo. En función de esto, ustedes pueden ver de estas 4 situaciones de riesgo, hay el tema de violencias que nosotros como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo venimos abordando a través también del programa Guarmiñán, que es el que ve los centros de emergencia mujer y que por lo tanto ve cualquier afectación de violencia contra las mujeres, pero también contra los integrantes del grupo familiar. Pero de todas las modalidades de violencia, como ustedes pueden ver, física, psicológica, sexual, por abandono, en el caso de la persona adulta mayor, hay 2 que son recurrentes. Es la violencia económica patrimonial y la violencia por abandono. Y en el caso de la económica patrimonial, ustedes pueden ver situaciones de cuando quieres hacer posesión de sus bienes o tenencia o propiedad de sus bienes. Se presentan situaciones de pérdida, sustracción, destrucción, retención inapropiada o indebida sobre sus objetos personales u otros instrumentos de la persona, la limitación que también les pueden generar sobre sus recursos económicos o sobre el control de los mismos, ¿no? Entonces, lamentablemente en este segmento o en esta etapa de la vida, estos 2 tipos de violencia, tanto la económica patrimonial como la violencia por abandono, que ustedes no es casual que vean que los centros de acogida residencial, los famosos hogares o albergues, estén saturados porque muchas veces esas personas adultas mayores sí tienen familia y a pesar de tenerla y tenerla el deber de cuidar a las personas adultas mayores, lo que hacen es abandonarlas y amerita obviamente que el Estado, con la necesidad de restituir el derecho y no dejarlos solos y protegerlos, tenga que estar habilitando este tipo de servicios para que la persona adulta mayor garantice obviamente su bienestar, su autonomía y su desarrollo. En función de esto, es importante que sepamos, por ende, cuál es la oferta de servicios que se promueve en el marco de la Ley 304/90. Como les mencionaba, los famosos Centros Integrales de Atención a la Persona Adulta Mayor, que son los CIAN,
que los tiene a cargo las municipalidades, pero estos CIAN, como les mencionaba, es como que te da la radiografía de cómo están las personas adultas mayores. Y esta radiografía es qué necesidades tienen, qué demandas tienen, qué características presentan. Pero la oferta que se da en el territorio, sobre la cual ellos pueden hacer el sistema de referencia y contrarreferencia, son los llamados CEAPAM, que son los Centros de Atención para Persona Adulta Mayor. Y como ustedes pueden ver, hay 4 modalidades de CEAPAM. Los famosos centros de atención residencial que les mencionaba, que es prácticamente lo que era hogar o albergue, donde la persona pernocta, donde se le da todo el cuidado integral, donde mayormente es una persona, podría ser autovalente o dependiente, pero mayormente tiene débil la red que hace necesario que el Estado tenga que, incluso no solo el Estado, sino también hay entidades privadas que tengan que habilitarle este tipo de servicio para garantizar la protección de la persona adulta mayor. Pero la otra figura, la segunda modalidad, son los centros de atención de día. Este es el cuidado diurno, se podría decir, así como hay en el caso de los niños, niñas o adolescentes, también hay para personas adultas mayores, que quiere decir que en una jornada de 8 horas mayormente puedan estar recibiendo un paquete de intervenciones para poder lograr lo máximo posible un proceso de envejecimiento activo y saludable y que por lo tanto mantengan las condiciones máximas para este tema de la autonomía, independencia y calidad de vida. Por eso se trabaja con un equipo multidisciplinario de trabajadora social, de psicólogo y de terapista físico, y por eso es importante promover en realidad este tipo de centros. El tercer servicio son los centros de atención de noche, los famosos. Esos servicios sobre todo va para una persona adulta mayor en situación de calle, donde se le ofrece sobre todo donde pernoctar, un alojamiento, alimentación, vestimenta, lo básico para evitar que se pueda exponer a mayores riesgos por estar haciendo una vida en calle. Y finalmente tenemos a los centros de atención temporal que mayormente se habían habilitado por el tema de la pandemia y surgen cuando hay una situación de emergencia, ¿no? Que se van a habilitar solamente cuando se den algunas declaratorias que ameriten obviamente como país atender el tema de la emergencia. Esos son por ende de carácter estrictamente temporal. En función de esto, un poco para también comentarles, si esa es la oferta de servicios, muchos de estos servicios están obviamente dentro de nuestra política nacional multisectorial para personas adultas mayores al 2030. Nuestra política, como ustedes pueden ver, fue recién creada en el año 2021. Ya nos encontramos prácticamente casi en el 5º año de implementación. Esta política tiene una situación futura deseada, es decir, lo que esperamos al término de la política, el 2030, es que la discriminación estructural por motivos de edad se reduzca. Esa es prácticamente nuestra aspiración como país y que a partir de esa reducción podamos realmente ejercer la independencia y la autonomía en la vejez. En esta política están configurando 5 objetivos prioritarios, 22 lineamientos y 27 servicios a cargo de 13 sectores: el Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales y gobiernos locales. Y como les mencionaba, esta situación futura deseada se mide con 4 indicadores. Indicadores que están referidos, el primero, a reducir cualquier tipo de discriminación hasta llegar a un 3.9%, reducir quienes señalan padecer de alguna enfermedad crónica, llegar a un 74.6%, el poder mejorar la situación de las pensiones, me refiero a la cobertura de la pensión, en que se puede incrementar a un 41.4%, y poder mejorar la situación de la conclusión de la educación básica regular. Estas son las aspiraciones como país que tenemos para los 5 años siguientes, ¿no? Y obviamente en función de los avances que se puedan dar, obviamente vamos a seguir aspirando en las siguientes políticas para las siguientes décadas, pero la idea es lograr este cierre de brechas. Y muchos de estos indicadores están vinculantes con los indicadores que tenemos para el objetivo 4, que es mejora de la calidad de vida de personas adultas mayores dentro de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del 2030 que lidera el MIDES. Y justamente en el marco de esta política, el problema público que les mencionaba, que es la discriminación estructural por edad en la vejez, tiene un conjunto de causas, ¿no? Se reconoce que se ocasiona la discriminación
por una vulneración del derecho al buen trato, un inadecuado cuidado de personas adultas mayores, un inadecuado sistema de salud para ellos, un sistema previsional que no ha sido sostenible, un adecuado sistema educativo en beneficio para las personas adultas mayores. Claro, se piensa más que nada el sistema educativo para niños, una exclusión a temas de participación, ¿no? Pensando que la persona no puede proponer a esa etapa de la vida con toda la experiencia que tiene, hay limitaciones para ese ejercicio de la participación y por ende, por estas causas es que se definieron estos 5 objetivos prioritarios. El primero es que garanticemos el derecho al cuidado y al buen trato, que promovamos realmente un envejecimiento saludable, que garanticemos prestaciones contributivas y no contributivas, que garanticemos el acceso, permanencia, culminación y calidad en un sector educación y que podamos fortalecer la participación social, productiva y política. En función de estos objetivos prioritarios, ¿cómo se van desempeñando los indicadores? Por ejemplo, para el tema del derecho al cuidado y buen trato, se mide por el tema de cómo ha reducido justamente este factor de discriminación. Y en el Perú, hasta el año 2023, hemos alcanzado el 6.8. Sin embargo, la meta prevista que teníamos era el 9%. Entonces ahí también aún tenemos un desafío para poder cumplir con la meta esperada para ese año. Ahorita estamos haciendo ya el informe que corresponde para el año 2024, pero ahí ustedes pueden ver que aún en esta sociedad hay un desafío para poder coadyuvar a que se reduzcan estos niveles de discriminación. En el caso de envejecimiento saludable, por ejemplo, se mide con cuántos están ahorita con un problema de salud crónica. La anterior, por favor. Y ahí todavía tenemos en el tema de salud crónica una brecha, ¿no? Se esperaba poder lograr un 76.1 y se ha alcanzado hasta ahorita un 80.2, es decir, no hemos reducido los puntos porcentuales necesarios. Sin embargo, en los siguientes indicadores sí hemos estado yendo en el nivel que establece la meta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las prestaciones contributivas y no contributivas, que es el tema de la afiliación al sistema de pensiones, en el 2023 se esperaba 38.5 y hemos logrado 40.5, entonces estamos en la senda de ir cerrando la brecha de cobertura del sistema de pensión. Y en el tema de la conclusión de la educación básica regular, se esperaba 60.2 en el 2023 y hemos logrado 61.7, entonces también estamos en la tendencia, pero en los temas de participación aún tenemos desafíos. Esperábamos tener una meta de 37.5 y solo se había logrado 35.7, entonces si se dan cuenta, temas de discriminación, temas de participación y aún los temas de salud siguen siendo una necesidad de volver a mirar porque aún en la sociedad probablemente mantenemos algunos estereotipos e imágenes negativas sobre personas adultas mayores. Podemos ver ahora sí, estos indicadores se mueven mirando los servicios y ustedes pueden ver solamente así en una forma muy cuantitativa probablemente que la mayor concentración de los servicios en términos cuantitativos están tanto en el objetivo 1 que tiene que ver con el cuidado y buen trato y con los temas de participación, ¿no? Están la mayor cantidad de los servicios. Y acá ustedes pueden ver las contribuciones que da tanto el MIN, el MININTER, estamos hablando del MINJUS, está el MINSA, MEF, el propio MIDIS, MINEDU, Cultura, MINCETUR, el MTP, MIDAGRI, y ustedes pueden ver la diferencia de colores en que aquellos que están blanquitos, por ejemplo, son servicios que existen, que cuando fue el año 2021 que se elaboró la política ya existían y era necesario fortalecer los temas de cobertura. Y todos los que ustedes ven que están así sombreados de un color medio naranja son servicios que se pretenden crear, que no existían la oferta, pero se reconoce que son necesarios para cerrar algunas brechas. Y muchos ministerios nos pusimos las metas de poder crearlos durante la vigencia de la implementación de la política, ¿no? Y eso obviamente va a significar que el Estado está reconociendo que debe invertir más también en este tema de las personas adultas mayores y no con lo que se suele tener a nivel de MINSA, a nivel de MIN,
probablemente hay un tema de cultura con vivienda, sino que ve que la oferta debe ser cada vez más amplia y diferenciada. Así como el tema de los servicios, era importante, aparte de la política, mirar la Convención Interamericana. Esta Convención Interamericana, como les decía, es el único instrumento internacional en la cual nos podemos acoger como Estado peruano, porque lo hemos ratificado en el año 2020, y establece un conjunto de principios, uno de ellos que estamos resaltando acá, tiene que ver con el tema justo de dignidad, independencia, proteccionismo y autonomía. Como les decía, son toda la terminología que siempre recurrentemente vamos a ver en materia de adulto mayor. El tema de la igualdad y no discriminación, el tema de participación, el buen trato y la atención preferencial, el tema de la promoción y defensa de los derechos. El objetivo de esta convención en realidad es promover y proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y poder, por ende, como finalidad, contribuir a su plena inclusión, integración y participación. Entonces, la convención también, cuando nosotros promovamos algún tema de alguna normativa, una política pública, algún servicio público, siempre tiene que estar mirando no solo la ley, no solamente la política, sino también la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Ustedes pueden ver en esta convención que más o menos son 27 los derechos que reconoce. El tema es que nosotros estamos ahorita en un proceso también de adecuar la ley a la convención. Y ustedes pueden ver es tratar de garantizar que estos 27 derechos pudieran estar más visibles, más explícitas en la ley. Y ustedes pueden ver desde los temas de igualdad y no discriminación, el tema de la vida digna, la independencia y calidad de vida, el tema de la integración, una vida sin ningún tipo de violencia, el tema de no ser expuesta a tortura ni otro tema de actitud denigrante, el tema del consentimiento libre y formado, servicios de cuidado a largo plazo, la seguridad personal, entre otros. Entonces, en el país está avanzando mucho en la materia de personas adultas mayores. En el caso del Ministerio de la Mujer, además, el año pasado hemos creado el Programa Nacional para Servicios Especializados para Personas Adultas Mayores llamado Gratitud, que justamente es un programa que va a atender el riesgo, esos 4 tipos de riesgos que les he manifestado, es lo que va a abordar para poder proteger a la persona adulta mayor, pero también se está viendo otras iniciativas que tengan que ver con fortalecer a las familias de personas adultas mayores, porque lo que se quiere es evitar ese tipo de riesgo por abandono o por violencia sobre todo. Y obviamente ahí van a haber mucho más intervenciones que articular a nivel del territorio. Entonces, hasta acá quería ya quedar, porque ese es el término de nuestra presentación, o sea, una pincelada muy general en esta hora que hemos podido tener, y sobre eso poder tener cualquier consulta, comentario de parte de ustedes sobre esta presentación sobre envejecimiento, vejez y obviamente en el marco de nuestras políticas. Muchas gracias, Daisy y Gianfranco, por la oportunidad y bueno, a disposición para ustedes para cualquier consulta. Muchísimas gracias, estimada directora Carla. Tenemos una pregunta, dice, concerniente a las medidas de protección a favor del adulto mayor, ¿se puede coordinar con el programa Gratitud? Sí, cuando se presenta algún caso de oficio de parte, puede presentarse el caso que se advierta, sea por un tema de violencia o, como les mencionaba, por abandono, por un tema de violencia familiar, entre otros. Pueden presentar la situación. Lo que hace el programa Gratitud, hace la evaluación, dicta la medida de protección, emite la resolución que aprueba esa medida y articula con todas las entidades para el cumplimiento de la medida y le hace seguimiento a la persona adulta mayor, ¿no? Entonces ahí creo que no habría ningún inconveniente para poder presentar todos los casos que se puedan advertir de situación de riesgo en personas adultas mayores. Bien, directora, tenemos otra pregunta. Jorge Vázquez nos dice, ¿cuál sería la principal barrera para que se genere un padrón nominal de las personas adultas mayores con participación del RENIEC, MIDES y el Ministerio de la Mujer? En realidad, ahí no es necesariamente una barrera de índole de que no hay marco normativo habilitante para hacerlo. Lo hay por las facultades. El tema es ver los mecanismos de interoperabilidad, quién hace qué, determinar las competencias para habilitarlo, pero con lo que tú bien mencionas, Jorge, sí es necesario, al igual que se tiene un padrón nominal para niños menores de 5, para nosotros es importante en algún momento poder ya desarrollar un padrón nominal, pero se aspira a partir también de la información que se recoja en territorio con los CIAM, por ejemplo, ¿no?
Nosotros actualmente manejamos un aplicativo que se llama CIRCIAN, donde todos los gobiernos locales están empadronando, registrando información, y ese va a ser el insumo clave para que en algún momento ya podamos escalar a tener el padrón nominal. En el caso de abandono de un adulto mayor, ¿se puede hablar que es un acto de violencia psicológica? ¿Y por qué los juzgados de familia no considera violencia por abandono? Es la pregunta de Jenny Ticona. Ahí es un trabajo fuerte que está empezando a hacer el programa Gratitud, porque ya la tipificación de violencia por abandono debe ser reconocido como tal, porque lo que estás haciendo es exponer a la persona a una situación de vulneración de sus derechos y obviamente de su propia integridad. Esa es la acción que ahorita se está articulando a través del programa para ver cómo están llegando los casos, porque ellos es como que tienen la medida administrativa, pero también están recibiendo las disposiciones que hacen los juzgados. Y sobre esas disposiciones que hacen los juzgados también están articulando para que cuando las emitan, las hagan de forma adecuada, porque si no, tu medida o tu mecanismo de coordinación y articulación se va a ver obviamente debilitado. Entonces sí hay acciones que se están haciendo a través de las Cortes Superiores, a través del programa gratuito. Alfredo Treyes Salas dice, gran parte de los gobiernos locales no trabajan adecuadamente con CIAN. ¿Qué sanción recibirían y ante quién realizarían la queja al respecto? Sí, en materia de CIAN, cuando uno mira el tablero de infracciones del actual reglamento de la ley 304/90, tal cual explícito no se establece una infracción por un débil funcionamiento o no funcionamiento del CIAN. Ahorita nosotros estamos en este proceso de poder hacer modificatorias a la ley de personas adultas mayores, y en el marco de esas modificatorias sí estamos considerando tener una mayor consideración a este tipo de infracciones cuando no se está trabajando adecuadamente en los CIAN. Muy bien, estimada directora, esas han sido las preguntas que hemos tenido hasta el momento. Le agradecemos por habernos acompañado en esta conferencia y nos gustaría escuchar su reflexión final o alguna conclusión respecto a las preguntas que hemos tenido de nuestros participantes. Y no es un adiós, sino un hasta luego. Estamos seguros que volveremos a estar con usted muy pronto. Le escuchamos. Gracias, Daisy. No, más bien agradecer a todos los participantes. Me ha dado en realidad mucho gusto de que sobre conceptos que probablemente, aparentemente, no se desconocen, como el tema de autonomía, independencia, calidad de vida, el tema de la etapa de la vejez, tenemos sí ideas que puedan reflejar qué significa y que también se tengan iniciativas de qué es lo necesario por hacer y que coincidimos. Este tema de mencionar el padrón nominal, por ejemplo, para nosotros también es un desafío importante y que probablemente en esta modificatoria que hagamos de la ley sea más explícita la necesidad de generarlo. El tema de reconocer que el CIAN es importante y que por lo tanto el rol que tienen las municipalidades lo es, pero claro, amerita también un rol mayor de nosotros como entidad rectora para poder no solamente darles asistencia técnica, acompañarlos, sino también en algún momento supervisar y fiscalizar. Y eso va a implicar, obviamente, mirar de mejor manera el rol de las infracciones, ¿no? Y lo otro que me parece importante es que ahora, mirando el concepto de envejecimiento, lo estén relacionando muy bien con el sistema prevision. Entonces, más bien, los invito a que estén mirando lo que el MEF está ahorita proyectando, porque en el marco de esa reglamentación nos va a afectar a todos como ciudadanos, ¿no? Y vamos a saber en qué condiciones vamos a tener la cotización al sistema provisional, los que estamos más cerquita o lo que todavía les falta un buen tramo, pero son normas que nos van a impactar en nuestra vida diaria y sobre todo los que estamos más cerca, los tener los 60 probablemente, entonces si es que llegamos. Pero es importante que hagamos esa revisión, esas lecturas, y me parece importante que esto genere otra reunión, pero para ya el tema del sistema previsional, que sería importante hacer un énfasis, porque le impacta a la política de MIDIS también, ¿no? Por los temas de pensión 65, entre otros. Eso, de Muchas gracias. gracias a usted, directora, muy amable por su tiempo y su disposición. Y definitivamente le tomamos la palabra para ampliar un poco más el tema respecto a las todavía interrogantes que han quedado hoy en nuestros participantes. Un fuerte abrazo, nuestra querida directora Carla Rojas Bolívar Borja ha estado con nosotros y ha sido nuestra experta que ha guiado la conferencia en esta primera sesión.
Recuerden que si quieren su constancia, tienen que cumplir con el tiempo estipulado de permanencia en cada una de las sesiones. Muchísimas gracias, estimados participantes. Nuevamente, estimada directora Carla, nos reencontraremos el día de mañana con la segunda sesión de nuestra conferencia. Muy buenas tardes. Permiso. Gracias. Chao. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.